Saludos Nintenderos, el nuevo modelo OLED de Nintendo Switch ya es toda una realidad, y más allá de si es más o menos pro por sus características, lo cierto es que mejora considerablemente la calidad de la consola en general respecto al modelo actual. Nintendo Switch modelo OLED es la nueva consola de Nintendo, que llegará al mercado el 8 de octubre de 2021. Y vamos a contaros las 10 claves más importantes que tiene esta nueva plataforma respecto a la Nintendo Switch original y de 2019. Dad a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita. Y así no os perderéis nada sobre Nintendo y Switch. Aquí tenéis las 10 claves de Nintendo Switch modelo OLED. Puede que la característica más rumoreada de esta nueva consola desde sus inicios fuera la pantalla. Este nuevo modelo de Switch incluye una pantalla con tecnología OLED, que tiene un contraste altísimo y hace que los colores se vean más brillantes y los negros más puros. Esta tecnología se degrada más rápidamente que las pantallas LCD tradicionales, aunque con el paso del tiempo se ha conseguido que su durabilidad aumente considerablemente. Apple, por ejemplo, la incluyó por primera vez en el Apple Watch y el iPhone X, pasando a ser una característica de sus teléfonos de gamas más caras. Para Nintendo, tener una pantalla OLED en Nintendo Switch se traduce en que los juegos se verán mejor en modo portátil, especialmente los colores, además de que la duración de la batería en juegos oscuros podría verse beneficiada. Aunque la información de Nintendo en este sentido es clara, este nuevo modelo de Nintendo Switch tendrá una duración de la batería igual al modelo estándar de 2019, el que tenía más batería. Esto sitúa las sesiones de juego máximas entre las 4 horas y media y las 9 horas. Nintendo pone como ejemplo el caso de Zelda Breath of the Wild, que puede ser jugado durante unas 5 horas y media. Los cambios en el peso, la pantalla y posiblemente el chip nos hace pensar que la capacidad de la batería será algo más alta. ¿Y cómo habrá equilibrado Nintendo todo el nuevo interior de la consola para que tenga exactamente la misma duración de la batería? Todo un misterio. Los altavoces de la consola también han recibido mejoras. Esta vez vendrán con el audio optimizado, permitiéndonos disfrutar de un sonido más nítido cuando juguemos en modo portátil o en modo tabletop. No esperamos tampoco una gran mejora, pero sí un sonido más directo y potente, ya que los anteriores altavoces de la Nintendo Switch eran bastante pequeños y emitían un sonido aceptable, pero era mejorable. La pestaña que permite sujetar la Nintendo Switch puede llegar a ser un verdadero incordio. No puede ajustarse a la mayoría de superficies y es bastante inestable. Con el modelo OLED parece que Nintendo ha tomado nota y ha decidido integrar un nuevo soporte ancho ajustable. Este soporte permite ajustar la consola al ángulo que queramos, pudiendo adaptarlo si jugamos de pie o sentados. Esto nos parece una mejora muy interesante, ya que el anterior soporte solo permitía una única posición en modo sobremesa. El nuevo soporte va integrado en la consola y prácticamente recorre todo el ancho del cuerpo de la Nintendo Switch, así que será muy difícil que se nos pierda o que lo hagamos saltar por accidente. El peso y el tamaño del nuevo modelo respecto al antiguo serán prácticamente iguales, aunque en el caso de la Nintendo Switch OLED será 23 gramos más pesada y tendrá un aumento de 3 milímetros en el ancho del cuerpo de la consola. El modelo estándar de Nintendo Switch viene con 32 GB de almacenamiento, espacio que se llenaba rápidamente con juegos grandes como The Witcher o The Legend of Zelda Breath of the Wild. En este caso, Nintendo ha doblado la cantidad de memoria en el modelo OLED, así que la consola tendrá un total de 64 GB de almacenamiento interno. Así tendremos más espacio para juegos digitales sin necesidad de utilizar tarjeta microSD. El dock de Nintendo Switch también ha sido rediseñado para la ocasión. Estéticamente, las esquinas se han redondeado y en la parte trasera se ha modificado la salida de los cables para que puedan ocultarse con más facilidad. Ahora ya no se verán salir por el lateral del dock, sino que caerán hacia abajo. La novedad más importante quizás sea la incorporación de un puerto LAN para conectar un cable Ethernet y jugar así por internet con cable. En los modelos anteriores de Nintendo Switch era necesario comprar un adaptador aparte, pero parece que con el modelo OLED ya no será necesario.
El punto más controvertido respecto a este nuevo modelo Pro de Nintendo Switch es algo que no lo haría tan pro. La salida de televisión tiene una resolución máxima de 1080p, confirmándose que no llega a 4K, al contrario de lo que indicaban los rumores. Esta es la única característica rumoreada que no se habría cumplido en este nuevo modelo de Nintendo Switch. Y aquí hay algo que nos huele muy raro. En cualquier caso, la salida de vídeo de la consola será de la misma forma que la actual, a través del dock y por HDMI, con una frecuencia de refresco máxima de 60 imágenes por segundo. Lo que muchos se están preguntando es el precio oficial de este nuevo modelo OLED. Aunque a simple vista parece una Nintendo Switch normal, tenemos que comunicaros que la consola OLED será un poco más cara que el modelo estándar. Según Nintendo, la consola costará unos $350, $50 más que el modelo normal de la consola actual, que ahora mismo está en 299. En España no habrá tanta diferencia, ya que el precio rondará los 350 €. Unos 20 € aproximadamente más que el modelo estándar. La nueva Nintendo Switch OLED llegará a las tiendas en dos packs diferentes, uno con los Joy-Con de color blanco y otro con los míticos Joy-Con de color azul neón y rojo neón, que ya acompañaban a la primera Nintendo Switch modelo de 2017. Dependiendo del modelo que elijamos, el dock será de color negro o blanco. Esta vez la caja vendrá en formato vertical, para poder diferenciar el modelo OLED del modelo estándar, además de la Nintendo Switch Lite. Nintendo ha anunciado una funda oficial de color blanco para la consola, que incluye un protector de plástico para proteger la nueva pantalla de 7 pulgadas. Según la web de Nintendo, el chip de este nuevo modelo OLED de Nintendo Switch utilizará un procesador personalizado del chip Tegra de Nvidia, algo que nos dice poco o nada. La Nintendo Switch de 2017 tenía un System on Chip diferente al modelo con más batería que salió en 2019, que además de corregir algunos fallos de seguridad, también hacía que algunos juegos corrieran de forma diferente en la consola, unos mejor y otros peor. Junto a la salida en 4K para el modo televisor, se rumoreaba que este nuevo modelo de Switch traería un nuevo System on Chip de Nvidia, capaz de utilizar la tecnología DLSS de mejora de imagen por inteligencia artificial. Y lo más importante, el modelo actual del chip detendría este año su producción. Parece que a la larga la Nintendo Switch OLED tomará el relevo total como la consola principal de Nintendo. Esperamos que con el lanzamiento se aclaren más detalles sobre qué System on Chip incluye este nuevo modelo de la consola. Lo que está claro es que tener este modelo mejorado a 20 € por encima del de hace 5 años es algo absurdo. Por el momento, Nintendo ha confirmado que el modelo OLED de Nintendo Switch no tiene más memoria RAM ni mejor CPU, pero esto no quiere decir que no hayan hecho otro tipo de cambios y modificaciones. Para concluir, Nintendo Switch modelo OLED es una mejora total del modelo actual de Nintendo Switch. Y aunque conocemos la mayor parte de sus características externas y nuevas funcionalidades, todavía están escondidos algunos detalles y secretos, como su chip o los planes de futuro que tiene Nintendo para la consola. Suscribíos al canal y no os perdáis nuestros últimos vídeos de secretos y curiosidades. ¿Qué nueva característica de la Nintendo Switch modelo OLED os ha gustado más? Os leemos en comentarios. Un saludo y hasta otra.